¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Javier Rivera Pliego. Soy estudiante del primer cuatrimestre en la licenciatura en Derecho en el Instituto Universitario Morelos. El día de hoy vamos a tratar un tema el cual lleva por nombre o por título Complejos normativos de la conducta humana. ¿A qué nos lleva este tema? Este tema, su punto principal son las normas, como ya bien lo dijo. Entonces vamos a empezar por saber o conocer qué es una norma, ¿no? Una norma nos dice que es un consenso colectivo creado para regular el comportamiento de la sociedad, ¿no? Del individuo. Más que nada, a diferencia de una regla, esta no tiene una sanción penal, por decirlo así, ¿no? Porque no es lo mismo el que el día de hoy yo no salude a una persona. Ahí no tengo, de cierta manera, no hay nadie que me obligue a mí a saludar a una persona. Eso más que nada es moral, es propio, es de carácter interno, a diferencia de una regla. En este caso, una regla sería no robar, no matar. En este caso, si yo incumplo con esta regla que ya está impuesta por una autoridad, lo que me va a pasar a mí es que voy a tener una sanción penal, a diferencia de una norma. Ahora vamos, las normas, hay 4 tipos: son normas jurídicas, normas sociales, normas morales y normas religiosas. Vamos por las normas jurídicas. Las normas jurídicas, en este caso, lo que nos dice es que son aquellas que su principal característica es ser coercible, es decir, que debe de tener una sanción a lo que nosotros hagamos. Por decir, en este caso, un claro ejemplo es poner a trabajar a un niño, vender cosas a escondidas. Por decir, el tener un negocio implica que nosotros debemos de tener una licencia emitida por el gobierno, ¿no? En este caso por el ayuntamiento, para nosotros poder vender, en este caso, alcohol, para poder vender cierto tipo de producto. En este caso, si nosotros incurrimos con esto, va a tener algún castigo penal, pero en menor grado a que si nosotros vamos y asesinamos a alguien, nos vamos directamente a la cárcel, ¿no? Nos vamos directamente a un juicio, y ahí el juez nos va a dictar cuánto tiempo es el que vamos a tener que estar dentro. Lo mínimo por ahora en algunos casos van de los 30 a 40 años. Entonces, a diferencia de las otras normas, esta sí tiene una sanción penal, pero no es igual la sanción penal a la que puede llegar a hacerse acreedor uno al incurrir con una regla. Vaya, ahora vamos con las normas morales. Las normas morales, de cierta manera, están impuestas por la sociedad, pero es decisión de uno mismo si uno las sigue o no. Estas no tienen una sanción penal como tal. Y no la tienen. La única sanción que tienen es lo moral. Como por decir el día de hoy un ejemplo, ¿no? Muy claro, el saludar. Si nosotros no tenemos la educación o la parte de que nosotros pues vamos caminando, pasamos y saludamos a una persona, esto está un poco mal visto por nuestra sociedad. Entonces ahí hay un castigo moral. No es como que venga una autoridad y me diga: oye, ¿por qué no saludaste a esta persona? ¿Sabes qué? Te vamos a tener que procesar porque es de cierta manera algo en lo que incurriste. Es una de las características de las normas morales, que no son penalizadas por la autoridad. Vaya, esto es más moral, más a la sociedad. Y de estas nos surgen las normas sociales. Las normas sociales pues van obviamente muy de la mano con las morales. ¿Por qué? Porque las normas morales son las que a nosotros nos lleva a que no cometamos algún acto que esté mal visto por la sociedad. Como por decir, en este caso, el día de hoy, el ir y pintar una pared está muy mal visto por la sociedad. El estar fumando en espacios donde no es posible que uno esté fumando, que uno esté con el cigarro. Por decir, el día de hoy hay una norma, ¿no? que se establece, que es más que nada, en este caso, tiene un poco de lo social y tiene un poco, por decirlo así, de lo jurídico, ¿no? Pero es el uso del cubrebocas. En este caso, nosotros, el día de hoy, pues viene desde lo moral, ¿no? Desde que si yo sé que el día de hoy hay un virus que se me puede ser transmitido por distintas vías, entonces yo tengo que usar lo necesario para no enfermarme. Entonces aquí entra una norma social. Pero hace algunos meses en las noticias se emitían que si nosotros como personas no nos cuidábamos, no salíamos a la calle con cubrebocas, íbamos a tener una sanción. En este caso, la sanción era que íbamos a tener que hacer trabajo comunitario. Entonces no es, aquí vuelvo a hacer énfasis en el tema, las normas jurídicas no son igual que una regla, no son penalizadas igual que una regla, pero sí tienen una sanción. Entonces,
de las normas morales nacen las sociales. Igual, en la sociedad está bien visto, de cierta manera, que uno de los buenos días, al pasar por donde sea, si vemos a una persona conocida o no, saludar. En este caso, también hay una norma, ¿no? Por decir, esa es personal. Si yo veo, por decir, a una persona de la mayoría de edad que intenta cruzar la calle y no puede, pues para mí es ir y ayudarla. Pero en este caso, si no lo hago, no me van a penalizar, pero más sin en cambio moralmente, interiormente, sí pudiera llegar a sentirme mal por no haber ayudado a esta persona. Vaya, entonces, en este caso, las normas morales y las sociales, de las normas morales nacen las sociales. Y ahora vienen las normas religiosas. Las normas religiosas tienen por fin posibilitar la santidad de nosotros como seres humanos, pero van a lo mismo. O sea, no tienen un castigo penal, en este caso es un castigo divino. Por decir, una norma de la iglesia es que nosotros vayamos cada 8 días, pero en este caso, si yo no voy cada 8 días como lo dicta la iglesia, no voy a tener una sanción penal, por decirlo así, voy a tener una sanción moral y social. En este caso, ¿qué va a ser? Si yo soy muy devoto, si yo realmente soy una persona que practica y que integra la la religión católica en mi vida, pues obviamente tengo que seguir estos lineamientos, estas normas que nos dicta la iglesia, ¿no? Entonces, si yo no lo sigo, automáticamente voy a tener una consecuencia o un castigo moral, el cual va a hacer sentirme mal por no haber asistido a la iglesia. Y en este caso, para todas las demás personas que sean devotas de la religión católica, también va a ser mal visto que yo no vaya, que yo no acuda a la iglesia. Entonces, en este caso, las normas religiosas, las normas sociales y las normas morales son las únicas que no tienen una penalización por parte de la autoridad, no tienen un castigo por parte de la autoridad. En este caso las normas jurídicas, las normas religiosas, las normas sociales y las normas morales son su propio juez y verdugo, porque ellos mismos las imponen y ellos mismos las castigan. Pero no es como tal un castigo como en lo jurídico. En lo jurídico es donde otra persona viene y nos dice, ¿sabes qué? O sea, por ir y hacer necesidades naturales en algún espacio público, ¿sabes qué? Te vamos a dar 12, 13, un día, 72 horas, qué sé yo, de castigo, ¿no? En una por decir, en este caso aquí en la ciudad de Zitácuaro, en la preventiva, ¿no? Que sabemos que ahí llevan a las personas que incurren con una norma social y con una norma, y entran las normas jurídicas a castigarlo. En este caso ya entra otra norma a castigar un acto, pero que ya está impuesto por una autoridad, ¿sí? Y en este caso, a diferencia de una regla, las reglas, si nosotros incurrimos con ellas, ya tienen un castigo previamente establecido, como lo que les mencionaba hace un rato. En la situación de asesinar, dependiendo cómo sea el asesinato, vas a tener ciertos años, pero ya es obvio que te vas a ir a la cárcel. En cambio, si yo incurro o si una persona incurriera en hacer sus necesidades naturales en la vía pública, no va a ser penal, no va a ser procesado, no va a ser llevado ante un juez y no va a tener una sentencia como tal a gran escala como en una regla. Esa, de cierta manera, es la diferencia. Ahora bien, vamos a pasar con las características de las normas, porque también tienen características. Las características de las normas son que son autónomas y heterónomas. En el caso de las autónomas, son situaciones donde nosotros podemos actuar bajo nuestro libre albedrío, ¿no? Del cual fuimos dotados. Y ahora bien, por el caso de las heterónomas, son más que nada propias de las normas jurídicas, religiosas y sociales, que se deben de cumplir de cierta manera, ¿no? Ahora las unilaterales deben de ser aceptadas por todos, estemos o no de acuerdo. Vaya, y en las bilaterales entran las normas jurídicas, ¿sí? Donde una de las partes, en este caso el Senado, la Cámara de Senadores, es la que nos dice qué es lo que debemos hacer y nosotros tenemos la obligación de cumplirla. Ahora, en el caso de las exteriores y de las interiores, en este caso puede entrar lo moral, las normas morales más que nada. ¿Por qué? Porque en las exteriores
En el sentido de las exteriores, más que nada se cumple con las normas jurídicas y con las normas sociales. Es a donde debemos de acatar las situaciones, que no debemos incumplir con ciertas normas que ya están impuestas por cierto grupo social o por la autoridad, y en este caso las interiores es de donde vienen. Nosotros vamos a tomar la decisión de si hacerlas o no, pero nosotros vamos creando nuestras propias normas. Y ahora bien, vienen las coercibles o las incoercibles. En este caso, en la situación de las coercibles, es que la fuerza te obliga a hacerlas. Es como el pago de impuestos a Hacienda, ya estamos obligados a hacerlo, y hay una ley que está ahí con nosotros recordándonos que debemos de hacer nuestros pagos. Hay una ley que nos obliga a cumplirlo. Y las incoercibles, en este caso, entran los otros tres tipos de normas, que son las religiosas, las morales y las sociales. Vaya que no hay alguien que está atrás de nosotros diciéndonos que las tienes que cumplir. Entonces, en conclusión de todo este tema, si podemos observar las normas, independientemente de que tienen cuatro tipos de normas y tienen características, todas van hacia el mismo fin, hacia nosotros como seres humanos poder estar bien y poder socializar de alguna manera sana en nuestra sociedad, de no incurrir con acuerdos que se han venido dando desde hace años, como por decir un ejemplo. Hay en varias series de televisión, en varias películas, donde nos muestra hace unos años cómo el asesinato era permitido, ¿no? Era permitido. ¿Por qué? Porque no había una sanción, como tal. En este caso entraba en que era pues una norma, en que si querías cumplirla o si no, no. Y al día de hoy ya se convirtió en una regla. El día de hoy ya debe de ser cumplido el no matar o no. Mas sin embargo, eso ya depende de la moral de cada quien, pero sabemos que va a tener una sanción. Entonces el fin de todo esto es convivir sanamente en nuestra sociedad para así poder tener un desarrollo. Vaya, entonces esto es a lo que se refiere el tema. El tema se llama complejos normativos para la conducta humana. En este caso, los complejos, un complejo es un conjunto de varias cosas. Las normas, como ya lo dijimos al principio, nos sirven para regirnos nosotros mismos ante la sociedad. Entonces, en este caso, el tema lo que estudia es el conjunto de normas que rigen nuestra conducta ante la sociedad para poder tener un mejor desarrollo en ella y una mejor convivencia. Sin más por el momento, les agradezco por haberme escuchado. Espero que lo antes dicho, la información dada en este video sea de utilidad para las personas que lo van a ver y para las personas que lo van a visitar. Sin más por el momento, les agradezco por su tiempo y por su atención, y que espero que estén teniendo un buen día, una buena tarde, una buena noche, no sé en qué tiempo lo vean, pero espero que estén muy bien y les mando un saludo.